Hola amigos, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión y hoy les traigo una persona muy interesante radicada en Argentina. Él es, ante todo, una persona que ha viajado a más de 100 países alrededor del mundo estudiando las culturas iniciáticas con el objetivo de traer estas características tan especiales que lo han ayudado a crear los 11 pasos de la magia. Ya con esto tú ya sabes de quién estoy hablando. Estoy hablando de José Luis Parise y antes de contar más de él, porque sé que hay mucho que decir, quiero que él se presente y que nos diga cómo están las cosas en este momento por Argentina con esos 11 pasos de la magia. Gracias en forma particular a esta entrevista, no solo en forma personal. Gracias por esta oportunidad. Precisamente porque los 11 pasos de la magia, bueno, yo tengo la fortuna de dirigir mi escuela desde hace 40 años. De esos 40 años, 20 estuvieron en Argentina, pero desde hace ya unos 20 años tengo el honor de ser recibido en cada vez más lugares del mundo. Ahora en febrero tuvimos un premio en Miami, nos premiaron, antes nos hizo Jaime Bailey, Ismael Cala, estamos continuamente en Europa, en Centroamérica, y veo que los 11 pasos de la magia ya no son una cuestión local necesaria, son necesarias para en todo caso la aldea humana, como decían los poetas. Me refiero a que el cambio de era y los 11 pasos de la magia se necesitan mutuamente. Entonces, mucho más aún que como está en Argentina, lo que noto es que si en la escuela estamos con más de 2000 personas trabajando por mes a través de internet, hoy tuve que lo quiero aclarar, elegí esta nota en particular, me pareció muy interesante el interés personal que ponías en juego, pero estoy con agendas muy apretadas por ese motivo, porque afortunadamente veo que lo que estuvimos 20 años sembrando desde Argentina, con todas las dificultades que eso significa, ya no es una cuestión solamente que interese o no en un lugar del mundo, sino que lo interesa y necesita de eso la humanidad a nivel mundial para cambiar de era. Gracias por eso que estás diciendo, sobre todo porque ya es una cosa que no es solamente localizada en Argentina. Antes de que entremos en materia un poco más del tema de hoy, que es el talento y la creación de la realidad, quiero que nos cuentes, y esto lo pregunto a las personas que vienen al programa, ¿quién es José Luis Parise? ¿Cómo te defines tú? Bueno, yo voy a usar la palabra, mago, mago, no en el sentido ilusionista. Y desde que el 22 de diciembre del 2012 en adelante la humanidad tiene la oportunidad de la nueva era, al mago le agrego la palabra para la que los magos nos hablaron de magia, iniciación, Claro. magia iniciática, iniciación a través de la magia. Exactamente eso es lo que yo soy y lo que hago, lo que aprendí, lo que aplico y toda mi formación académica y más de, bueno, ya van 300, dijiste 100 al principio, ya son más de 300 viajes aproximadamente a las culturas iniciáticas, muchas veces a enseñar, pero muchísimas a aprender también, y lo que pude al respecto poner a prueba nos demuestran que efectivamente eso que no por nada la vieja era transformó en ilusionismo, la magia, es lo que se necesita para salir de la vieja era. Pero si la magia no nos conecta con la divinidad en nosotros, y ahí ingresa la iniciación, la divinidad en nosotros, la magia también pasa a ser un concepto de la vieja era. Yo soy quien le pongo mi vida como testimonio a la magia. Qué bien. Esto lo decía en las culturas iniciáticas. Saber sabe todo el mundo. Mírale la vida, me decían los iniciados. Ok, pueden mirar la vida, tranquilamente. Y de esto, si quieres, vamos a hablar. Cuando estás hablando de todos estos viajes que hiciste, yo quiero saber, porque eres un hombre muy joven todavía, yo quiero saber qué fue dentro de ti lo que te llevó a hacer esto, a cambiar completamente, porque eres un psicoanalista primero y todos nos centramos en el aspecto de que hay que ir a la universidad, que hay que estudiar. ¿Qué pasó en el Claro. alma de José Luis que te llevó a hacer lo que estás haciendo en este momento? Gracias por este interés personal. No es habitual que en las notas, en los lugares donde tengo espacio para hablar con la gente, se interesen en algo más que en lo temático. Está muy bien los temas y lo temático, pero hay todo un interés particular, personal, que creo que le da mucha más consistencia a por qué nos tienen que interesar esos temas. El, el clic, en el sentido bien tecnológico de la palabra, de lo que me preguntas, en cuanto escuché tu pregunta, donde me remite es a la primera adolescencia, 11 o 12 años, donde
tal vez en ese orden puede servirle a la gente escuchar esto y no solamente como un relato personal. Bueno, por una serie de devenires de mi vida, que si quieres después lo podemos describir, yo aterrizaba un rato en cada colegio, en cada escuela. Me tenían que a cada rato cambiar de colegio, con todo lo que eso conlleva, de cuando te hiciste 3 amigos, los dejas, te tienes que hacer, eres siempre el nuevo, se dice acá, el bicho raro, el raro del lugar. Bueno. Y uno de los lugares donde aterricé era un colegio religioso, un colegio de curas. Y verdaderamente el clic era tremendo para mí. Cuando yo escuchaba hablar de un Cristo allá arriba en el altar, y a mí como humano me tocaba de este lado, en la popular, digamos, sentado donde podía, viendo al divino allá arriba, realmente me resultaba entre aberrante, aburrido, aberrante y verdaderamente un abuso de para qué nos estaban haciendo escuchar eso. Yo no quería aceptar la idea de que yo no podía participar de esa divinidad que escuchaba en ese momento en quienes me podían transmitir algo del tema, en los curas. Cuando después dediqué 14 años de mi vida a estudiar todos los escritos sagrados que conozco, todos los que conozco los estudié. Estudiaba muchas horas por día durante muchos años de mi vida y veía la divinidad en juego en esos escritos. Más aún me parecía, la palabra tal vez sería corrupto, pretender que los humanos tenemos que estar como espectadores de una divinidad de la que no formamos parte. Si ese era el concepto, realmente era espantoso. Y puedo decirlo así, en ese momento era esto, mi pálpito, mi sensación inicial es que no podían habernos dejado esas imágenes, esas figuras y esos escritos, Cristo, Buda, Sankara, Sosán, Milarepa, Huiracocha, Lao Tse, como para que nosotros miremos desde afuera y nos conformemos con humanos, para ustedes no está dada la fiesta, miren en todo caso. Parecía una imagen tan de realeza en el peor sentido, la realeza saludando desde el castillo y todo el pueblo abajo a ver si le regalaban un pan y un vaso de vino, que verdaderamente entendía, eso es política, no puede ser eso lo que nos han dejado. Ahí estuvo el clip, ahí empezó todo. En ese revelarme con B corta, con B baja y con B alta, en mi divinidad revelándose con B larga ante el velar, que yo me tenga que revelar en el sentido de la B corta y la B larga, ahora con la B larga, revelarme en un sentido de rebelión ante el hecho de que yo no pudiera revelar, sacar a la luz, que tal vez yo no quería estudiar a Cristo, yo quería ser como Cristo, yo no quería estudiar a Buda, yo quería ser como Buda. Si era así, me interesaba. Si no era así, ni me interesaba yo, ni me interesaba en Cristo. Y ese camino es el que descubrí y el que enseño. ¡Qué maravilla! O sea que estaba muy... Efectivamente, es la palabra, la has dicho muy bien. Sí, porque estaba dentro de ti desde joven. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Alguna vez lo expresaste? Sí, a los curas. Y te puedes tener las consecuencias. Y ya era el bicho raro, porque venía acá rato de colegios distintos. Encima, hijo de padres separados, que hoy lo raro es que los padres estén unidos, pero en aquel entonces yo era una mala influencia, digamos. Las madres le decían a los chicos que no se junten conmigo porque es el que tiene los padres separados. Cuando encima se me ocurrió preguntar, en lo que después fue catecismo, que me daban catecismo, si de verdad yo tenía que aceptar que Cristo era un modelo divino que yo no podía seguir, ¿para qué me daban ese modelo? Se armó una especie de confederación estilo la rebelión de Lucifer, no sé si tienen, no sé, donde había que ver que hacemos algo con ese demonio encarnado que nos tocó en el aula, ¿no? Pero verdaderamente también al mismo tiempo veía que eso abría conciencias, que con los límites y los mínimos que podía, que a otros chicos, a otras chicas de mi grado, de cuando escuchaban hablar de eso, no delante del cura, no delante de la maestra de catecismo, pero que después lo querían hablar. Y yo no tenía mucho para decir, pero yo tenía claro que más tenía claro lo que no quería que lo que quería en ese momento. No quería ser el espectador de la fiesta de la divinidad, quería ser parte de la divinidad. Lo sabías muy bien dentro de ti. Entonces ya luego terminaste tu bachillerato o la preparatoria, no sé cómo se diga ya. Industrial, que es la más difícil de las carreras, es técnica pura, es un año más que todas las demás y tienes que estudiar física, matemática, análisis matemático, química, electrónica, son cosas muy difíciles y a mí me interesaba la parte humanística, si quieres de esto podemos hablar, porque uno puede decir fue un error de diseño del universo, los Vedas enseñan que no hay error de diseño en el universo, hoy
volvería a hacer esa misma carrera secundaria que me preparó tan bien para que después todo lo que tuviera que estudiar para comprender el ser humano y las leyes del universo, esa base fue la que me sirvió. Qué bien, o sea que mirando hacia atrás te das cuenta que puedes unir los puntos y decir, bueno, realmente esto era lo que yo tenía que hacer. Y con ese punto ahí entonces yo pregunto algo. Yo sé que tú hablas de crear nuestra realidad y de todo esto, pero si miramos hacia atrás, entonces eso puede decirle a muchos que estamos predestinados. Ah, qué interesante, claro. Porque tú dices, bueno, eso era lo que yo tenía que hacer y nada está perdido. ¿Cómo explicarías tú eso? Porque yo sé que existen las infinitas potencialidades dentro de un momento en el que estamos. ¿Cómo dirías tú entonces eso? La verdad que me llevas a temas muy, muy universales. Los dos conceptos que has ubicado son los que yo tuve que aprender a reubicar y que si no los reubicamos, como bien lo dices, nos hacen obstáculos. Cuando tú hablas de crear la realidad y lo predeterminado, parecen dos conceptos oximorónicos, imposibles de unir entre sí. Sin embargo, como enseña la Cábala, de la unión de conceptos imposibles de unir surge la chispa divina. Esta cosa rara que de frotar dos piedras, lo más inorgánico, surge el fuego, nos lo muestra con claridad, pero ese frotado no puede ser destrozarlas entre sí. Tiene que ser con ciertas leyes. Son 11 pasos de la magia los que lo enseñan. Precisamente el concepto de la realidad y el concepto de lo predestinado se unen si los llevas a un grado macrocósmico y no microcósmico. Porque lo que viene es generar realidad propia a este mundo, muy en sintonía con lo que decíamos primero. En todas las culturas iniciáticas, yo leí los escritos sagrados de la India, leí los escritos sagrados de Medio Oriente, los escritos sagrados de las culturas yamánicas, los escritos sagrados de Egipto, todas coinciden en que el ser humano tiene un problema, 2 puntos, ser humano. El problema del ser humano es conformarse con ser humano. Por lo tanto, estamos llamados, recordemos Platón, sois dioses, mas lo habéis olvidado. Estamos llamados a nuestra divinidad. ¿Divinidad qué es? La generación de realidad. Acá se une con tu pregunta. Dios nunca se adaptó a la realidad. A Dios nunca le dijeron, en ninguno de los escritos sagrados de todo el mundo, culturas que entre sí jamás se conocieron, coinciden plenamente en que a Dios nadie le vino a decir, Dios, la realidad es esta, ahora tú eres el Dios de esa realidad. Es el Dios de la realidad, el que genera esa realidad. Ahora bien, ¿dónde entra en esto lo predeterminado? Tenemos que ir otra vez a lo macrocósmico. Cuando entendemos por el concepto de quién está generando la realidad, ese quién es un poquito más grande que el que empieza en la fecha de nacimiento que figura en tu cédula de identidad. Hace muchos años yo hacía experiencias de este orden, siempre con un toque humorístico, digo, pido perdón por haber en mi escuela hecho esto, pero bueno, era un adolescente saliendo de la adolescencia y hacía lo que podía. Experiencias intervidas me refiero, son una pérdida de tiempo total si ya estás en iniciación, porque lo que vas a ver intervidas es siempre el mismo conflicto que no resolviste hoy a la mañana, es el mismo. Y lo que vas a ver son las mismas claves. Pero si algo te puede aportar mucho más el intervidas, es precisamente el concepto de intervida, el bardo, lo que es entre una encarnación y otra. La gente tiene la ilusión de ver las encarnaciones anteriores, eso es lo que confunde más que enseña, o en todo caso te estanca. Te da un sentido para justificarte. Ah, mira, me pasa esto porque en la encarnación anterior yo lo llevaba a la anterior de la anterior y le había pasado lo mismo. Y a la anterior de la anterior, o sea, había que hacer algo mucho más macrocósmico. Pero lo que digo es, sí sirve para, por eso el Bardo Thodol, el texto sagrado por excelencia de Tíbet, por eso el Bardo Thodol enseña que lo importante es lo que ocurre entre encarnaciones. Entre encarnaciones, viendo el compendio de estupideces que hemos hecho encarnación tras encarnación y nuestros pocos chispazos de divinidad a los que hemos podido acceder, hay por lo menos 4 postas que nos dejamos para la encarnación siguiente. Piénsalo así, no es tan difícil. Cuando uno dice, claro, bueno, voy a entrar a la escuela secundaria, usando el ejemplo que decíamos antes, ¿no? La preparatoria. Bueno, yo veo que en la escuela primaria fui flojo, qué sé yo, en matemáticas. Me voy a hacer especialmente ahora, ponerme un curso especial para refuerzo de matemática. Exactamente así, tanto es así que en el Bardo Thodol así es enseñada la encarnación, que es la vida, una escuela. Venimos acá a aprender,
Y lo que no aprendemos acá, olvídate de aprenderlo allá, rebotas para aprenderlo acá, más fácil no te puedo decir. La idea de una vez que yo me muera voy a tener claro todo, no te vas a tener claro nada que no tengas en claro acá. Vienes aquí para aclararlo. Esta es una manera bastante directa de decir las cosas que no son directas en el Bardo Todor o en el Popol Vuh, por ejemplo, plenamente de acuerdo están entre ambos. Los tibetanos jamás conocieron a los mayas o a los aztecas y viceversa, sin embargo, plenamente de acuerdo. De todos modos, uno se deja postas. Digamos, a grandes rasgos, las grandes cuestiones de la vida a las que uno programa, ahí entra lo predestinado, programa uno mismo para inducirse a uno hacia tales experiencias que ve que son las que de encarnaciones anteriores necesita como resultante de lo logrado y lo no logrado. Entonces, el oxímoron está realizado. Hemos unido en un foco superior lo que parecen dos bandos enfrentados. Para crear la realidad contamos también con cuestiones que nosotros mismos, pero en un plano de existencia diferente, nos dejamos como carteles en el camino, es por aquí o es por aquí. De todos modos, eliges tú. Cuando estás aquí, eliges tú. No es lo predestinado en el sentido griego de una tragedia a la que no me puedo renunciar, sino que es lo predestinado en el sentido griego de una tragedia a la que hay que transformar en comedia. Aprender a entender que ahí hay una dosis de guiño del universo, ¿entiendes? Esto lo necesitas para lo que vienes a aprender y a mí me toca aprender el sentido de lo que vengo a aprender viendo esas cosas. Las cosas más importantes en general son 4, 2 para bien y 2 para mal, como dicen los chamanes, 2 para bien y 2 para mal. 2 de las que te van a edificar y te van a ayudar y 2 que no te hubiera gustado o que te hubiera gustado no vivirlas, pero no las puedes evitar. En mi caso, mis padres separados antes de que yo tuviera 8 años me cambió mucho, me direccionó la vida hacia cuestiones que jamás hubieran ocurrido si mis padres eran una familia estándar. Con lo que quiero decir, ese estilo de cuestiones que uno no quiere, pero que después se entiende que sin eso no hubiera sido uno. Ya no es que eran cosas negociables. Entonces, lo predestinado no es predestinado por otro, es predestinado por el mismo que viene a esta realidad, a esta encarnación, a generar su realidad propia. Cuanto más al final de la encarnación hayas generado tu realidad propia, menos necesidad de reencarnarte tendrás. O sea, cuanto más divino te hayas hecho. Dios, el que genera realidad propia, en mí se despierta cuando yo genero mi realidad. Y el camino para generar esa realidad, descubrí que son 11 pasos por igual de todos esos escritos sagrados y de todas esas culturas sagradas que años después, muchos años después, fui a visitar y a contactarme con los seres de luz de esas culturas. Creo que ahí se responde y es muy inteligente tu pregunta y creo que estamos dando una respuesta a la altura. Muchas gracias. Parecen como dos bandos enfrentados porque miramos desde un ojo de cerradura muy chiquito lo que entendemos por vida, por encarnación, por realidad y por nosotros mismos. En cuanto abrimos la puerta y vemos que la cuestión es mucho más macrocósmica, no es una palabra New Age la que estoy usando, es una palabra verdaderamente apropiada para esto, desaparece toda idea de que eso era contradictorio. Al revés, me estoy ayudando a mí mismo, pero no olvidemos, y no quiero dejar de lado esto, tú hoy eres más inteligente que cuando te encarnaste. Hola. No son designios que yo desde ese plano entonces me puse algo y ahora no puedo decidir. Hoy tú aprendiste cosas que ese tontito que se encarnó necesitó encarnarse y tal vez tú ya no las necesitas aprender. Entonces nadie da designios. Sí decir previamente, que es lo que significa predestinar. Yo me ubico cuestiones a las que me destino previamente simplemente porque aprendí lo que necesitaría aprender y no aprendí todavía encarnaciones anteriores. Creo que lo hemos respondido. Buenísimo, buenísimo, porque siempre esa ambivalencia. Con lo que dices, es un oxímoron, toda pelea. Tal cual. Bueno. Tal cual. Lo mismo pasa con todo lo demás. Designios kármicos, constelaciones, estructuraciones astrológicas. Ay, pero yo soy de Piscis, quiere decir que entonces lo espiritual para... Cuidado. Tú has generado lo que necesitas aprender con las mejores vías para aprender eso. Te has traído el karma exacto para eso, de qué cuestiones van a modular las acciones, pero nunca olvidemos, hoy tenemos mejor visión que la que teníamos en el momento de reencarnarnos. Por lo tanto, hoy yo tal vez puedo decidir que hay cosas que ya no las necesito, ya no las quiero en mi vida, aunque fueron parte de esas que yo puedo palpitar o que por algunos métodos puedo entender y descubrir que fueron las prepactadas para mí. La vida es para ir más allá de lo prepactado, en todas las áreas de la vida. Este es uno de los motivos por los que, si me permites un mínimo pie de página,
tal vez suene rimbombante decirlo así, más si lo dice un argentino, sé la fama que tenemos los argentinos en todo el mundo, pero la verdad que es así en cuanto a que de una agenda muy apretada, en cuanto se hizo por casualidad, o sea, por magia, después si quieres lo hablamos, un hueco, decidí que esta entrevista iba a tener lugar, lo cual vuelvo a agradecerte. ¿Por qué? Porque la verdad que al haber estado ya varias veces en el periodo más reciente en Estados Unidos, noto eso. Noto como que están un poco entregados, los hispanos específicamente, los latinos, que es con quienes yo más me conecto cuando voy allá, noto que están un poco como entregados al destino. Como que Trump les va a decidir el destino, como que la política ha decidido que ahora el pulgar es para abajo para lo hispano. Y la verdad que yo allí hice lo mismo en cualquier otro lugar del mundo y hasta me distinguieron en Miami con un premio oficial que nunca me habían dado en la vida y me lo dieron ahora bajo el mandato de Donald Trump. Yo lo quiero poner como clara muestra de que la magia no depende de los paradigmas imperantes. Y que cuando la magia depende de algo, pues ya no es magia. Porque la magia te tiene que conectar con tu divinidad o no hay magia. Entonces, someterse a paradigmas políticos, económicos, religiosos, científicos, o someterse al karma, o al signo del zodíaco, es lo mismo, o a los genes. Ahora, la cultura del poder lo tiene el ADN y tú no puedes hacer nada, es tu ADN. Mi ADN me vino de papá y mamá y no soy yo. No me puedo esto es budismo puro. Yo no puedo confundirme con mi yo. Si yo me confundo con mi yo, nunca voy a entender para qué me encarné. Me encarné para ir más allá de ese yo prepactado para mí. Lo mismo lo prepactado por los políticos y por todo lo que cuaje. Por eso quería, de paso, agradecerte esta oportunidad, porque me pareció, lo hablé con Ismael Cala, lo hablé con Jaime Bailey, lo vieron también así, como que en este momento están entre atemorizados y rezagados quienes no han sido favorecidos por lo prepactado, por los que prepactan los destinos. A mí nadie me prepacta el destino si yo voy a la divinidad de mí. Ahí tocas un punto muy importante que ahora yo quiero también mezclar, porque me parece que con lo que tú hablas de los latinos, yo lo veo también muy prevalente y sobre todo no veo que las personas hayan encontrado esa divinidad en ellos, y aquí quiero unirlo entonces con el talento. Cuando hablamos de talento, ¿cómo podemos ser esos seres generadores y expresar la divinidad que traemos para crear esa realidad que nosotros vinimos a crear? Me sonrío porque hace un rato me preguntabas por aquellas experiencias que me remitieron a mis primeros colegios de entre otros, de formación religiosa. Y así, ¿no? Dicho, de formación religiosa. Escucha cómo como psicoanalista puedo avalar lo que acabo de decir. Así fue conmigo también. Muy bien, ok. Digo, aquellas experiencias donde uno de mis primeros temas de interrogación, de explosión, puedo decir también de desorientación, era ese, el del talento. Mira, desde qué época de mi vida este tema me importa, ¿no? Eran los tiempos donde, no sé si hoy se usa, pero aquí se usaba, aquí digo en este momento y en Argentina, los evangelistas también salían los sábados a tocar timbres para, decirlo así, venderte la Biblia, lo digo de una manera, porque esto compete a todas las religiones, el problema es la religión, no alguna en particular. Y son cosas que he discutido tanto con los evangelistas como con los católicos. Esta idea que era la siguiente, a ver, la Biblia judeo-cristiana es una de las pocas que enseña acerca del talento. Esto es interesante, porque si yo me dediqué a encontrar los 11 puntos en común entre todos los escritos sagrados y las enseñanzas y los iniciados de la humanidad, también hay puntos que son característicos de una cultura y como ya están trabajados ahí, otro iniciado en otra cultura no los trabajó. Este es uno de ellos. Nuestra cultura occidental está muy bautizada, muy ungida por el talento, por el término talento, muy fascinada con el término del talento. Entonces, a mí me importó mucho ver diferentes vías. Hoy, lamentablemente, insisto, con esto de las neurociencias, parece que el tema del talento es algo, una espada de Damocles que cae sobre tu cabeza para bendecirte en vez de para destrozar, o no, a ti no te ha tocado. Entiendes que es lo mismo, que a ti no te tocó la divinidad, tú eres humano, a ti no te tocó el talento, tú no tienes el ADN. Ok, yo he visto cada persona como analista, he visto cada persona, hijos de personas muy talentosas, cuyos genes tendrían que llevar el talento y tuvieron vidas desgraciadas. Y si nos vamos a la gente conocida en la humanidad, difícil encontrar hijo de un talentoso
que le transmita el ADN, por lo tanto, en talento a sus hijos y que esos hijos estén siquiera a la altura de lo que hicieron los padres. Entonces, movamos el concepto de talento de donde nos lo ha puesto el paradigma imperante religioso y científico. La religión, bajo una idea que ahora vamos a ver, que es totalmente distinta a la que enseñó Cristo, hablo en este momento de la judeocristiana, porque es la que se dedicó al tema, y el concepto imperante hoy del talento en los genes, el talento como ciertas constituciones orgánicas, genéticas, predispuestas, nerviosas, que si no las tienes, bueno, sigue concursando en la próxima encarnación y tal vez te toque la lotería del talento. No es así. Si uno lo estudia seriamente, de verdad, entiende que el talento no tiene nada que ver con lo que nos han dicho que es. Si yo le pregunto, hagamos así, paremos ahora la entrevista, placa. Vayan y pregúntenle, los amables oyentes, a todo el mundo, ¿qué entiendes por talento? Y un don, algo que tú tienes y que entonces eso vaya a saber de dónde vino y que entonces eso es algo que te da una cierta ventaja. Eso no es el talento. Nunca lo fue. Cuando Cristo, que es el único iniciado que yo conozco que habló del talento, otros hablaron de otras cosas por lo que expliqué antes. Cuando alguien desarrolló bien algo en una iniciación, difícilmente en otra iniciación repitan eso. Ponen el hincapié dentro de los 11 pasos idénticos en otra cuestión. Cuando Cristo habló del talento no era así como lo pensaba, y el concepto talento en sí mismo, que no lo inventó Cristo, vienen de los griegos, no habla de eso. Entonces, si queremos coquetear con un concepto que es frontera, puente entre lo humano y lo divino, como nos lo muestran los escritos sagrados, hagámoslo con seriedad. Porque de lo contrario vamos a docenar en el lecho de Procusto, desde lo humano, tratar de entender el talento, y el talento precisamente es uno de los lugares puente entre lo humano y lo divino. ¿Por qué? Tal vez si empezamos por el lugar que la gente cree conocer, digo con respeto, pero en general hoy ya nadie lee la Biblia, ven las 4 películas reglamentarias de Hollywood, sí. Escuchan lo que les dice alguno que dice haber leído la Biblia y más o menos con eso se hacen una idea. Yo he enseñado la verdadera historia de Cristo pre-cruz y post-cruz, la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz y post-cruz, y la gente cuando yo le hablo de Cristo verdadero y le documento que se creen que le estoy hablando a veces del anticristo, o sea, tienen tal en la cabeza una idea de Cristo que el anticristo parece ser el verdadero Cristo. Bueno, cuando Cristo habló del talento, hay que entender que Cristo vivió en una zona fronteriza, lo que hoy sería una especie de Nuevo México, un lugar entre dos culturas bastante distintas entre sí, pero también con mucho en común. Una especie de, yo cuando fui a la Roca Hopi hace 2 años con la gente de mi escuela, lugar sagrado de los Hopi, al que no se puede acceder, se supone, y accedimos 2 veces, una con ellos y otra solos, o sea, pura magia. Esa zona me recordaba mucho la zona de Galilea de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se hablaba griego, arameo, hebreo y también latín. Entonces hay cosas que Cristo dice en griego y en la misma frase le agrega arameo y en la misma frase hebreo y a veces en la misma frase latín, porque había cosas que no quería que se las entiendan los romanos, ahí hablaba en arameo y en hebreo, había cosas que especialmente quería que le entiendan los romanos, ahí metía latín, y habían cosas que eran para eruditos, que eran las que decían griego. Esta es una de ellas. Fíjate que cuando él habla de la parábola de los talentos, le está hablando a sus discípulos, no le habla a la multitud. Y él aclara muy bien, abiertamente está dicho en la Biblia más de una vez, y se le filtró en la canónica, no me refiero a los 300 y pico apócrifos en esto, que él dice, yo a vosotros os hablo para que entendáis, a los demás para que no entiendan y se interesen y vengan. Más o menos literal es lo que dice. Esto le hablaba a la gente para que entiendan. Soy claro. Cuando él da la parábola del talento, les está hablando a los discípulos. Entonces partamos de que ya era un cierto nivel de, no digo erudición porque muchos de ellos eran bastante primarios en sus concepciones mentales, como Pedro, por ejemplo, era roca, le decían piedra por eso, era duro como el sol, ¿no? Pero al grado de negar al maestro la noche que el maestro más necesitaba. Pero de todos modos, muchos de ellos sí eran eruditos, como Juan era sumamente erudito, o Tomás, hermano de Cristo, entre paréntesis, sumamente erudito, pero él estaba hablando a ellos, y les habla en griego. Entonces entendamos, Cristo les habla del talento no a cualquiera, le habla a los más preparados, o sea, sus discípulos, y en ese momento usa una palabra en griego que sus discípulos, por ser hebreos, si no tenían un cierto nivel de erudición, no iban a entender. ¿Soy claro? Entonces,
No es lo mismo talento, como lo entendemos a nivel humano, que el talento cuando lo ubicaba Cristo, que no se los dijo a los que en su representación serían los que se conforman con lo humano, los que no vienen a la enseñanza, a la iniciación. Cuando ya tenemos este contexto, podemos entender que Cristo tal vez estaba diciendo cosas que necesitan un cierto nivel de seriedad. Como cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro. No, tú no me amas. ¿Tú me amas? Sí, maestro. Parece una conversación de sordos. Es que lo que le estaba preguntando era otra cosa, que quien no entra verdaderamente a escuchar qué dijo Cristo y en qué idioma usó la palabra amor, no entiende por qué esa conversación de sordos. Parece una muchacha histérica con el novio. No, vos no me querés. Sí, yo te quiero. No, vos no me querés. Parece una cosa bizarra. Así. Bueno, el talento nos lleva a uno de los puntos más eruditos de Cristo. Cristo no gozaba de un nivel nada más. Él cuando tenía que hablar fácil hablaba y cuando tenía que hablar erudito, lo decían los mismos maestros del Sanedrín, que él les daba enseñanza a los maestros del Sanedrín acerca de la escritura hebrea. O sea, tenía un nivel de erudición cuando quería tenerlo. Y esta es una de esas veces. Talento, entonces, partamos de que no era hebreo, no era arameo y no era latino. Era una palabra griega que usó Cristo. Y usó la palabra talento. O sea, si tú vas a estudiar en las lenguas en las que hablaba Cristo, ahí intercala la palabra talento. O sea, para él era un tema tan serio que ni siquiera se las tradujo fácil. Y hay que recordar qué dice esa parábola. Esa parábola es muy mal. Y si tú le dices a la gente más o menos qué dice la parábola de él, y les dio una moneda a ver qué hacían con la moneda. No es eso. Nada tiene que ver con eso. Primero, no les dio una y no era una moneda. Partamos de ahí. Ni era una ni el talento es moneda. Esto es muy importante. Les dio 5, 2 y 1. Esto ya de entrada nos dice algo que le importaba enormemente. En la parábola que él cuenta, él es el que reparte el talento. Lo divino reparte el talento. Él representaba lo divino, ergo él reparte el talento, él estaba de ese lado. ¿Y qué dice? Que la divinidad a uno de sus fieles les da 5 talentos. A otro le da 2 y a otro 1. Uno dice, qué injusto. Al mismo tiempo uno puede decir, pero uy, qué realista. Hay gente que tiene muchos talentos, otros poquito, otro uno solo y otro ninguno. Es que no es eso. No es lo que creemos que es el talento. El talento no es la moneda. Esto es un error tremendo que nos han metido en la cabeza los latinos a partir de desconocer de qué hablaban los griegos. El talento no es la moneda que había que medir. El talento era el platillo de la balanza sobre el que se ponía la moneda. Esto importa enormemente a nosotros, a los que queremos tomarnos en serio, generar realidad propia. ¿Por qué? Porque el platillo de la balanza, eso es lo que se llama talento, recordemos, es con lo que se mide la moneda. Ah, momentito. El talento no es un don que me dan, una moneda que me dan. El talento me permite medirse, el talento de alguien, con qué hago con lo que me dan. Cambia todo. ¿Qué hago con las cosas que considero valiosas? Me lo den, lo consiga yo, lo decida yo. Este es mi talento. Con eso no hago absolutamente una sola cuestión. No sirve para nada, no puedo generar realidad. Es lo que haga con eso. La etimología de talento, no quiero ponerme muy erudito, pero la etimología de talento es muy interesante, porque es la misma etimología de telón. Talento, telón. También de soporte, soportar, lo que soporta el telón, lo de arriba. Quiere decir, el talento está ahí para que tú lo eleves, corras el velo. La revelación de la que antes hablábamos, ahora con B baja. Revelar como una foto que se revela y se da a conocer. El talento es qué hago con lo que considero valioso, no lo valioso. Por eso lo que va a mirar Cristo en la parábola no es la moneda, sino que el talento, o sea, ¿qué hicieron con la moneda? A ti te di una, ¿qué hiciste? La enterraste, no sirve. A ti te di 5. No es que me importa que me devuelvas las 5, ¿ves? No es la moneda. Es que a esas 5 les diste más valor, me devuelves 10. ¿Qué haces con lo que consideras valioso? Es tu talento. Cambia completamente la óptica. De hecho, si quieres te lo puedo contar, en mi historia este fue otro de los clics. Cuando yo tuve que, y mira la palabra que voy a usar, decidir cuál era mi talento. Esto es genial. A mí me abrió el genio de la lámpara. Genial en el sentido arábigo de la palabra, el genio, el jinn. Ahí vamos a volver a algo, perdona que te interrumpa. Tú dijiste decidir cuál era mi talento. Ahí, yo tengo que volver ahí, pero sigue con tu historia, pero no se me puede olvidar.
No, es que la historia sigue por ahí. Volvemos Bueno. a un concepto del oxímoron. No son dos cosas distintas. Uno puede a veces es muy evidente que hay algo que lo diferencia, que es un don, listo. De todo modo uno puede decir que eso no es valioso. ¿Comprendes que no hay que confundirlo con el talento? Yo puedo decir, bueno, qué sé yo, supongamos, desde chico a mí, papá, mamá, me tocaban el violín, el bandoneón, el piano y el arpa en casa. Tengo un oído natural para la música, pero tal vez tú te lo pusiste en tu encarnación, escuchen bien, para tener que diferenciarte de papá y mamá. Porque viste que encarnación tras encarnación, papá y mamá fueron una cárcel. ¿Ves que siempre decides tú? No quiere decir que si tú te encarnaste hijo de Beethoven y Mozart, tuvieron un hijo, que eres tú estás condenado a la música. No, tal vez puede ser para diferenciarte de eso. Entonces, insisto, tener tendencias hacia algo no significa otra cosa que una predestinación a algo que yo decido. No es un destino sobre mí que decidió. Bueno, lo que hablábamos antes. Por lo tanto, yo también puedo elegir de lo que entiendo que son mis mejores posibilidades, o yo puedo decidir. Yo puedo decir, no tengo una, no me viene una. Yo veo que tocamos música, yo no puedo ni tocar timbre. Vamos al deporte, no puedo ni llegar porque me corro de llegar, me canso de correr hasta el estadio. No puedo ni correr adentro de la vuelta olímpica. Qué sé yo, hay que estudiarme en voto. No tengo uno. Hay gente que le pasa eso y hay gente que teniendo un talento igual desperdició su vida. ¿Ves? Lo importante está en qué hace con lo que considera valioso, lo cual implica dos niveles. De los 11 pasos ya estamos en 2. 1. ¿Desde dónde considero algo valioso? O sea, ¿desde qué concepción? Puede ser desde algo que en mí se diferencia y yo lo quiero, lo considero valioso, o desde algo que yo decida que quiero que sea lo valioso en mí. Tenemos ejemplos claros. Homero decidió que su don iba a ser la retórica y él era tartamudo. Decidió a todas luces, no era su talento en el sentido habitual. Y no hay duda de que le funcionó al muchacho. Hoy hablamos de Homero, que ya la gente ni se acuerda, que estamos hablando de un tartamudo que decidió ponerse cantos rodados y arena en la boca para aprender un poco de dicción, porque él quería vivir de la retórica siendo tartamudo. Beethoven, siendo sordo en la última época, decidió la música como talento. Cuando le fue dada, genial, porque tenía oído, y cuando no le fue dada, la decidió. Estamos viendo que, como me decían los chamanes, lo raro, José Luis, de tu magia es que funciona. Los chamanes le llamaban, siempre le llamaban, no es una filosofía. Bueno, vemos que les funciona. Ok, entonces, yo en mi historia había decidido esto. ¿Por qué? Porque cuando después entré a la técnica, o sea, la industrial, en la escuela preparatoria, en la secundaria, todo ahí era hemisferio izquierdo. Todo era raciocinio, análisis matemático, física, cosas dificilísimas en niveles muy altos. Y yo sentía que todo eso, si bien lo podía estudiar, no me hacía vibrar. Y yo decidí que mi talento iba a ser el que ahí menos importaba, la palabra. Porque yo veía que cuando tenía un minuto de oportunidad y tomaba la palabra, ahí mi vibración era distinta. Yo quería hacer de la palabra mi talento, ¿ves? Yo quería medir como valioso talento, que es lo que mide lo valioso. La divinidad mira qué haces con lo que tú consideras valioso, no mira si tienes valores o no. Esto te sacas una mochila de piedras. Es completamente importante, porque entonces lo divino en mí se conecta conmigo a través de cuán en serio yo me tomo lo que considero valioso en mí, porque yo lo decida o porque me vino dado. Para el caso es lo mismo. Por eso estoy dando ejemplos concretos. Gente a la que el talento le vino dado, gente que el talento le vino dado y prefirieron ir en otra vía, gente que no tuvo talento o cuando dejó de tenerlo decidió que eso era lo valioso. Ahí está la cuestión. El talento es una decisión. Esta frase puede ser título de nota en un diario, en un periódico. El talento es una decisión. Decido que tal cosa es valiosa. Y lo valioso, que pasa a ser la moneda, ya no es el talento. Porque lo valioso es la decisión de medir, de pesar eso y elevarlo como un telón. Para entonces ahí generarme yo. Cuando yo en el industrial entendí que mi talento era la palabra, me llevaba hacia lo humanístico. Y yo estaba estudiando una carrera donde no hay mucho espacio para la palabra. Hay que estar todo el tiempo frente a lo que en ese entonces eran protocomputadoras, haciendo cálculos, generando circuitos de electrónica, funciona, no funciona. Es muy poco lo que había para hablar. Pero notar
mi vibración, y que yo llevaba las situaciones hacia donde yo quería llevarlas, no tal vez con la inteligencia que el industrial me pedía, sino con la palabra, me hizo decidir que ese iba a ser mi talento, que ese sería mi talento. Y entonces le elevé el telón. El platillo de la balanza lo puse como valioso ante eso. A partir de ahí se abre un desfiladero de vida que jamás se me hubiera abierto si yo confundía el talento con lo que la religión o la ciencia lo confundieron, porque yo hubiera dicho mi talento tal vez es más la mente analítica en un sentido hemisferio izquierdo. Fíjate que después me dice analista, pero analista de la palabra, el oxímoron otra vez unido, los bandos opuestos otra vez unidos. Analista, pero en lugar de analizar en un sentido racional, simplemente analista en el sentido de psicoanalista, que analiza con la palabra. Cuando después me enteré de que la magia depende de la palabra y de que el agente con el que el mago genera realidad es la palabra, te das cuenta cómo todo se hizo fluido. Lo que eran caminos que si no me hubieran dividido fuerzas, y con fuerzas divididas no se hace magia. Ay, me quedó clarísimo, y sobre todo porque abriste una puerta muy importante que yo muchas veces comento con las personas que quieren aprender del talento y que cada vez que uno viene acá dice, pero yo no quiero empezar eso porque es que yo no tengo talento para eso. Entonces, cuando tú hablas de la decisión, por eso es que muchas personas vienen con cero de haber aprendido y deciden en esta vida comenzar ese nuevo camino y de pronto lo cargan a otra generación, a otra vida. Tal cual, tal cual. Y entonces se van a buscarlo, se van a buscar un talento en lugar de decidirlo. O sea, yo me hago prisionero de algo que precisamente era con lo cual yo me podía liberar. ¿Entiendes lo que Lacan lo llama la subversión del sujeto? Subvierte, en el sentido bien subversivo de la palabra. Yo quedo como objeto de aquello de lo cual yo tenía que sujetar, yo tenía que ser el sujeto, decidir. Esta es la cuerda con la que voy a armar mi tabla de surf para ir por la vida, sobre las dificultades y aprovechando los oleajes y yendo a buscar los oleajes. Esto es genial cuando uno lo decide así, porque además ya no tiene excusas. Ya no tiene excusas, nadie te dice cuál es tu talento. Yo a los pacientes muchas veces les estoy preguntando, ¿usted qué quiere? ¿Qué decide? ¿Quiere ese trabajo? ¿Quiere esto? ¿Quiere aquello? Nunca me lo pregunté. Es como que era dado de entrada que él no tenía talento, o era dado de entrada que él se tenía que, escucha esto, conformar con que tenía tal talento y lo tenía que explotar. ¿Entiendes cómo se hace exactamente lo contrario? Se lo lleva a un lugar en el cual mantenerte apretado dentro de lo humano, el que no genera realidad propia, cuando eso era para que tú tengas la decisión de si es valioso o no. A partir de ahí me lo tengo que tomar en serio. Y si yo me tomo en serio mi palabra, mi talento quiero que sea tal, y yo me lo tomo en serio y voy hacia ahí, empiezan los 11 pasos de la magia. El universo empieza a ir hacia ahí. Se te empiezan a generar oportunidades, se te empiezan a generar caminos, vías, sueños, todo lo que en los 11 pasos de la magia aprendes que ocurre cuando efectivamente tú te has decidido por ir más allá de lo humano en vos. Entonces el universo se pone de tu lado. Esto no es una cuestión romántica, esto es algo demostrable, demostrado, y es de lo que nos hablarán los iniciados. Tú le tienes que dar las instrucciones a la realidad para que la realidad entonces la generes tú. Pero si tú estás siguiendo instrucciones de tu mapa genético, piensa que en la encarnación anterior no tenías estos genes y sin embargo estabas sujeto a otra vez tener que ir más allá de lo humano. Piensa que en la encarnación anterior tenías otra constelación astrológica, otro sexo biológico, y siempre en todas las encarnaciones, si nos encarnamos, es porque el desafío es el mismo. ¿Qué voy a hacer para el final de la encarnación? Ser un poquito menos humano y mucho más divino. Sí, me queda clarísimo, me queda clarísimo. Y dijiste algo muy clave. ¿Qué pasa entonces cuando nos tomamos o cuando tenemos ese valor de decidir? Ahí es cuando empezamos a aplicar entonces los 11 pasos de la magia para crear esa realidad que queremos. Cuéntanos de esto. Claro, ahí empieza con lo mismo que ese verbo te exige. Porque decidir empieza con decir, del verbo decir, dejar dicho, y esto es fundamental. Ahí tenemos el paso del primer al segundo paso de la magia. Ese paso del primer al segundo paso de la magia es el que decide sobre todos los demás. Si ese primer paso está mal dado, no es que uno lo corrige más adelante. Hoy ya no es así. En la vieja era uno tenía un poquito más de tiempo, pero hoy tenemos, como dicen los sufíes, buenas noticias, las peores. Los sufíes ¿por qué? Porque hoy tenemos la grandiosa noticia, los humanos, de que hoy tenemos
a raudales lo que los iniciados tuvieron apenas en cuentagotas. O sea, tú y yo tenemos más potencial para generar realidad que el que tuvo Cristo, que el que tuvo Buda, que el que tuvo Mahoma, que el que tuvieron todos los grandes iniciados. Y pongo a Mahoma dentro de los iniciados pidiendo que no se los confunda con el ISIS y con lo que hoy son los musulmanes, como pido que no se confunda el cristianismo con Cristo o el budismo con Buda. De Mahoma podemos hablar, de Cristo y de Buda. Si quieres que hablemos de las religiones, me aburre. Ya pasa por otro lado. Bueno, ahora bien, cuando digo esto, digo, efectivamente, primero necesitamos ese juego en el cual ponemos en marcha todo, pero hoy tenemos a raudales lo que ellos no tenían, porque desde el 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 de cada pueblo, ingresa en nuestro sistema planetario, por motivos que explico en mis plenarios, con videos, les muestro bien, es así, punto, no hace falta ya a esta altura andar de... Lo tengo en 1000 reportajes en YouTube, en internet, me lo sé que me lo subieron, lo pueden ver. Ingresa el elemento con el cual se forma la sustancia base de la realidad. Yo hago un silencio, porque yo no puedo creer que si alguien escucha esto, después de eso no se le ilumine la cara con una sonrisa. Te acabo de decir, hoy caen a raudales las lámparas de Aladino, que antes estaban en algún lugar del desierto de Arabia y había que ir a buscarlos ahí. Hoy tenemos sobre la cabeza, nos caen las lámparas de Aladino, cada minuto y cada minuto más. Ese elemento que en la antigüedad iban a buscar los iniciados a los desiertos, a las montañas, a las selvas, a los lugares de poca población humana precisamente, y que se conoce con algunos nombres, el maná, el prana. Eso hoy cae en forma de, la ciencia lo llamó plasma. Y aunque lo llamó la ciencia, sí, sabe muy poco de esto la ciencia, el nombre está bien puesto porque plasma es un verbo, no solo un sustantivo. Verbo plasmar, generar realidad. Crear. El plasma es la sustancia cero de la realidad. ¿Qué es la realidad? Una manera muy bruta de mencionarla, la suma de lo líquido, lo sólido y lo gaseoso. Está bien, por muy bruta que sea, está bien, es una definición. Ok, algo antes de ser sólido fue líquido, algo antes de ser líquido fue gaseoso, pero antes de ser sólido, líquido y gaseoso es plasma. Y la buena noticia, 2 puntos la peor, el plasma acepta instrucciones. José Luis, esto es entonces lo que llamamos... La palabra, lo que antes decíamos, el decirle a la realidad lo que yo quiero, plasmarla, no puede quedar en idea. Perdón, sí, adelante. Eso es entonces lo que tenemos alrededor como el campo punto cero, o todo esto que está alrededor de nosotros que podemos, que está en lo que estamos viviendo, que no lo vemos, pero que sí lo podemos sentir, que es nuestro primer paso para empezar a crear la realidad. Es que precisamente el campo cero es el primer paso cuando logras que lo sea. No quiero ponerme complicado, pero esa es la mejor respuesta. Estamos muy oximorónicos en esta entrevista, tal vez porque hay que unir en este momento muy lo que pasa en Estados Unidos con los hispanos, que parece lo imposible de unir, pero si mostramos el camino del oxímoron estamos haciendo lo que hay que hacer. El punto cero no nos es dado, hay que lograrlo, hay que generarlo. El punto cero es el arranque del que te hablaba entre primer y segundo paso, hay que lograr un arranque distinto a lo que nos es dado. Se llama arranque bifásico en iniciación. Freud lo llamó arranque bifásico. Y es esto que te decía, a mí me habrá sido dado o no me habrá sido dado, pero yo que decido. Ahí estoy en un punto cero. El punto cero, bueno, yo esto lo enseño en lógica y en topología, yo enseño estas cosas para enseñar magia. O sea, hay que entender lo serio que es de lo que estamos hablando, que yo tuve que estudiar todas estas cosas para enseñar magia, para enseñar iniciación, para tener alguna chance de entender de qué hablaban los iniciados. Por vislumbres, hablaban de cosas que hoy, 2600 años después, necesitamos ciencias muy avanzadas para entender algo de lo que vislumbraron. Bueno, lo mismo pasa cuando tomas plantas maestras, si las tomas desde la iniciación. Si no, es un pasatiempo idiota, el que después si quieres lo hablamos. Tengo amplia experiencia en el tema y en Centroamérica importa mucho este tema hoy día. Bueno, digo, cuando efectivamente hoy tenemos plasma, al plasma le tengo que hablar, lo tengo que dirigir para que genere la realidad que yo quiero que genere, porque de lo contrario lo que sigue generando es las instrucciones mismas a las que yo me someto. O yo me someto al plasma, que genera cosas en mí sin que yo quiera, y entonces, vuelvo a decir, aquello que nos es dado para generar realidad como sujetos, sujetando a la realidad que termina haciéndonos objetos,
Si tú y yo y la audiencia elegimos encarnarnos en este tiempo, terminémosla con el cuentito del discípulo eterno. Es para ser maestros. Terminémosla con el cuentito de los humanos eternos. Es para nuestra divinidad. Si no, no nos hubiéramos encarnado. Después, si quiere, lo podemos ver. Esto yo lo enseño argumentado en los mapas que dejaron las grandes culturas iniciáticas, como por ejemplo el zodíaco de Dendera de Egipto. Tiene claramente ubicado lo que te estoy diciendo, y ese es un zodíaco que no es Piscis, Escorpio y Sagitario nada más. Es un zodíaco en todo el sentido de que abarca todos los tiempos de la humanidad, inclusive el nuestro. Y el nuestro es el que más tiempo tiene dedicado en el zodíaco. O sea, de ninguna otra cultura dejaron tantas instrucciones como para esta, porque esta cultura no tiene excusas. Este tiempo tiene el plasma. No tendrás a Donald Trump de tu lado, no tendrás la ciencia curándote la enfermedad, no tendrás la política dando planes con los... No importa, tienes plasma, querido, tienes plasma. Lo único que te falta es el mapa, con el que generar la realidad a partir de la sustancia prima que hoy nos cae sobre la cabeza cada rato y que los pobres Cristos y Budas tenían que ir a buscar a los bosques, los valles y los desiertos. Ok, primer paso al plasma. Al plasma no lo puedo manejar con el pensamiento, lo tengo que manejar con la palabra. Abracadabra significa eso, generar la realidad hablando. La etimología de abracadabra es eso. Dabar, abracadabra, cadabra. Dabar, en arameo y en hebreo, significa al mismo tiempo palabra y cosa. Palabra que yo digo se hace cosa. Wow. Cuando yo estoy fanfarroneando por el mundo, van a ver, cuando yo entre a dar la actividad a tal país, que la lluvia va a andar rondando, pero que no va a interceder, y cuando empiece la actividad va a haber sol. Hoy aquí estamos con el reportaje, el sol, claramente, invierno, verano, este, oeste, no importa, siempre se cumple. Con la palabra muestro generación de realidad. Ok, hay 11 pasos entre el plasma y la generación de tu realidad. El más importante es el que va del 1 al 2, que es donde yo decido vaciarme. ¿Y de qué me lleno? Ese es el punto cero. En topología, te decía, hay una figura, no quiero ser complicado, pero hay una figura que enseña esto, y que es la que enseña el punto cero. Si tú me hablas de punto cero, yo tengo que hablar de la figura llamada toroide. El universo es un gran toroide. ¿Qué es un toroide? Pensémoslo así. Un neumático muy inflado, de manera tal de que quedaría una gran esfera con un gran hoyo, un gran círculo en el medio. El medio de ese conducto es donde está el punto cero, pero la entrada es por debajo, ¿ves? Hay que lograr entre la entrada y la salida, acá arriba estaría el paso 10, la realidad generada. Tengo que entrar al conducto de la magia, donde está el punto cero, pero yo no puedo pasar arriba si no paso por el punto cero, me tira otra vez hacia abajo. Es como, otra vez me reencarno, otra vez me... Durante la encarnación pasa lo mismo. Otra vez fracasé y tengo que volver a empezar. Otra vez me fue mal y tengo que volver a empezar. Otra vez me fue bien, pero me siento vacío, tengo que empezar. ¿Entiendes? Ese es el lugar en el cual está testimoniado que no hiciste punto cero. Rebotaste cuando te tocaba el inicio de tu realidad. Y las realidades, y concluyo en esto, para no ser tan explicativo, las realidades nunca se inician cuando tú pones algo. Las realidades se inician cuando tú vacías de algo que impedía que generes la realidad. Por eso en el Zen se busca el inicio del camino de la divinidad por vía del vacío del ser, el vaciar del ser. La cuántica está de acuerdo, yo hasta cuántica tengo que estudiar para enseñar estas cuestiones, la cuántica está plenamente de acuerdo cuando dice no hay universo que se haya iniciado sin haber llegado primero a ese momento previo al Big Bang, que es el del vacío absoluto. Ese vacío inicia universos. Las 11 pasos de la magia rigen tanto sobre tu vida, sobre mi vida, como sobre la vida del universo. Eso es la buena cosa. ¿Por qué? Porque con los mismos 11 pasos genero todo en mi vida. Mi economía, mi salud, el clima que yo quiero, mi estado espiritual, mi relación a mis hijos. En lugar de tener que estudiar 40.000 cosas separadas, de las cuales me haré especialista del oído izquierdo, y entonces yo soy especialista, dividir el universo, fragmentar el universo, no, es universo, ¿qué duda cabe? Ese uni es un mismo verso, un mismo discurso, una misma realidad. El paso 1 al 2 es el que decide que tu palabra tenga peso o no, no según solamente cuánto alcanzas, eso viene de ese conducto del toroide que decíamos entre el agujero de abajo y la salida arriba, de lo que haya hecho. En la segunda mitad alcanzo cosas, en la primera mitad me vacío. Si yo quiero hacer de un terreno una casa, ¿qué hago? Primero tengo que vaciar.
separar, dividir, dejar afuera cosas, saco las piedras, hago montones de tierra, hago un hoyo, hago un agujero, y sobre eso separado entonces puedo unir. Exactamente lo mismo pasa con nuestro camino. Nadie está imposibilitado de alcanzar la realidad que quiere porque le falten cosas, sino porque le sobran. Qué bonito. Concepciones, decisiones de las que tiene que basarse. Si se vacía de eso, va a decidir en qué basarse. Por eso las palabras son tan parecidas. Yo no tengo base si no tengo vacío. Mira, te lo voy a mostrar. Lo tengo acá al lado, siempre me lo tengo ahí. ¿Ves eso que está ahí? Este es el poema hindú que habla de lo que te estoy diciendo. Se llama el poema del Vak. Y Vak es la etimología de vacío. Vak es la etimología de base. La base es el vacío. Esto es magia pura. Todo el mundo cree que la base tiene que ser una cosa sólida. La base, como dijo Cristo, la piedra que habéis dejado afuera es la piedra angular. ¡Ah, el hueco! El hueco que te queda afuera es la piedra angular. Y base es la misma palabra, es Vak, del poema hindú, también es la etimología de vaca. Y en la India, ¿qué honran? La vaca. ¿Por qué? Porque la vaca es los dos pasos. El vacío, como la etimología lo dice, Vak y vacío, y Vak es la palabra que en India significa palabra. Se honra a la vaca como animal sagrado porque vaca en la India significa palabra. Si el gato se llamara vaca, honrarían al gato. ¿Soy claro? Sí. La honran a la vaca porque se llama vaca, no por otro motivo. ¿Y la vaca qué es? La clave del arranque bifásico, de lo que va del primer paso al segundo. Yo me vacío, Vak, vacío. Entonces tengo base por aquello de lo que me vacié y yo decidí sobre mi realidad, decidí, entonces mi palabra tiene peso de decisión. Piénsalo así, y ya concluyo por esta parte. En una empresa, el hijo del dueño le dan el cargo de ahora es el presidente. Sí. Por el solo hecho de que es el hijo del dueño. Mirá qué talento, ninguno. Todos los obreros, los operarios, los empleados, este no sabe nada. Necesita vaciarse del hecho de que, porque es el hijo del dueño, él va a tener un cargo para entonces tener respeto. ¿Ves por lo que se vacía? Puede tener todos los cargos de Harvard que quieras tener, todos los títulos, los diplomas de las academias más... Nadie le tiene respeto a su decisión, si no es porque se vacía de eso que efectivamente era lo que le hacía obstáculo. Lejos de eso, ¿qué se trata de hacer? Otro diploma, y pasa a ser el burro con diploma, del que todos se burlan y todos incluyen sus hijos, su esposa, la realidad, su estado de salud. Nadie sigue sus decisiones porque no se vació para decir esas decisiones. Estamos dando la visión con mucha lupa, con mucho detalle de aquello que hace que todos los otros 11 pasos, lo que la gente quiere, la magia, la clarividencia, la telepatía, el entrar en los estados de sueño lúcidos, todo eso, usar la energía sexual de cada quien, aprender en la vida cotidiana a usar las fuerzas que están en la situación para no tener que actuar uno, todo eso que es lo que la gente compra en marketing depende de estos dos primeros pasos. Si bien yo enseño todos los pasos de la magia, a la gente le hago entender que los pasos que menos le interesan a su yo son los que más le tienen que interesar a la persona. Porque su yo es el que pierde poder si él se vacía de que su yo decida por él. ¡Qué maravilla! Esa sí merece la segunda maravilla porque no estamos comprendiendo esa primera necesidad y esa base para poder empezar a crear y generar esta realidad. En 40 años de consultorio jamás encontré a alguien que no logre lo que quiera porque le faltaba algo. Siempre el clic y empezó su camino de magia y empezaron a generársele casualidades, caminos, se hizo cuando se vació de lo que no se había vaciado, por lo cual no entraba lo que tenía que entrar. Pero muy fácil, para que entre algo en tu casa, los muros hacen obstáculo, necesito un agujero, necesito una puerta, necesito una ventana, tu casa es tu realidad. Lo que no entra es porque no encuentra la parte por la cual ingresar. Eso es lo que se llama en realidad penetración. En alquimia, penetración tiene la misma etimología de sutilidad, sutil. Sutil significa penetrante, a ver si soy claro. Para penetrar en una realidad en la que no puedes entrar, yo quiero ganar tanto, yo quiero lograr tal cosa, necesitas entrar por lo sutil, no por lo denso. Penetrar significa etimológicamente sutileza.
Y lo sutil logra entrar donde lo denso no entra. Lo sutil, más sutil que un agujero, más sutil que una base, que un agujero, más sutil que una base vacía. Eso es lo más sutil del universo. Por eso Cristo enseña en el Evangelio de Tomás, quien no muera no conocerá el paraíso, pero la muerte debe ser en vida. Ahí está, te está diciendo vaciarte. Morir en vida para alcanzar el paraíso en vida. El paraíso, la divinidad. Te dio el mapa. Él leyó mis libros. Ahí vamos con lo de la humildad, qué belleza. José Luis, qué bien explicado y me parece que se siente bien. O sea, no es que yo pensé, no, se siente que tiene toda la realidad, todo el sentido. Es hermoso lo que estás diciendo, porque tenemos una idea de los iniciados de que eran tipos cara amarga, todo el tiempo, sufriendo, comiendo un grano de arroz por mes, y pasándola mal, y yendo a buscarse a los leprosos. Mira, no era así. Cristo era un tipo que reía, Mahoma era un tipo que reía, Buda era un tipo que reía. Eran tipos que se enojaban y se cabreaban cuando se tenían que enojar en serio. Insultaban, comían lo que querían comer. Y cuando alguno de ellos decidió ser vegetariano, otros no. O sea, no pasaba por ahí el desfiladero de la divinidad. Y verdaderamente, hasta se han tenido que hacer debates eclesiásticos acerca de si Cristo reía o no reía. Eso nos marca lo lejos quedado. Humberto de la Rosa, Humberto Eco en El nombre de la Rosa, Humberto Eco en El nombre de la Rosa, hace un compendio de los debates que se hicieron en la Edad Media para ver si era pecado reír o no. ¿Tú me escuchaste? ¿Qué? Si era pecado la risa o no. Y llegaron a la conclusión de que era pecado, de que en realidad la risa es un estado del diablo. Cristo era un tipo de buen humor. A mí me encanta que la gente conozca verdaderamente quién era Mahoma, no el Mahoma que nos vende ISIS. El Mahoma, quién era Cristo, no el Cristo que nos vende la iglesia. Y si tú lo sigues en los apócrifos, hay momentos que está haciendo una broma. Sí, estaba haciendo una broma. El tipo tenía muy buen humor. Y por momentos ves que además le gustaba pasarla bien. Tráeme el perfume de cardos, no seas pesado, de que no me puedes regalar. Cuando tráeme el perfumito de cardos, la verdad no hay problema, está bien, tráemelo. La divinidad no va a depender de eso. Esto es así. A Buda le daban a comer carne y comía carne. Y hoy los budistas no comen carne. Cuando yo le pregunto a los budistas, otros de mis discusiones con los evangelistas, ¿de qué murió Buda? ¿Sabes que no saben? Es como que se enteraron ahora de que murió. Uy, discúlpame, te lo dije así. Sí, se murió Buda, no sabía. ¿De qué murió Buda? No saben, Cris, Buda se murió de comer carne. Ah, eso no lo sabía yo. Nadie lo sabe, ¿ves? Ahí está. Buda. ¿Y Mahoma de qué murió? De lo mismo. Pero ¿Cómo no supiste? Pero no porque no comían carne, no dice el día que le dieron carne se murieron, Sí. como me quiso decir un evangelista, un budista. Claro, el día que le dieron carne se murió. No, hermano, es que la carne estaba en mal estado. Porque en aquel entonces, por eso las especias eran tan importantes, porque le cubrían el olor a podrido que tenía la carne. No había nevera, no había hielo donde guardarlo en el desierto. Entonces, por eso el camino de la seda y el camino de las especias era tan importante. Pero en suma, le dieron carne, la comió y se murió. Quiere decir, comía carne. Ah, lo que yo entendía. A la vez le cayó mal, una de todas las veces le cayó mal, pero comía carne. No se les ocurrió, voy a invitar al señor Buda a mi casa, le voy a dar a comer arroz. Le daban carne, quiere decir, el tipo comía carne. Y prefirió comerla y morirse antes de deshonrar la visita. O sea, la pasaban bien. Yo trato de que se entienda por esto que has dicho, porque verdaderamente, si de este rato que nos posibilitas, que te vuelvo a agradecer, la gente se lleva una idea donde la iniciación es burbuja, es champán, es vida, es divertirse, es a la vuelta de la esquina está lo que has plasmado y te viene a sorprender y tu estado de presencia es tener que detectar. Ahí está, esa es la casualidad que me trae lo que por magia yo dije que tenía que ocurrir y que despertarte de un sueño con la ansiedad de unir lo que viste en el sueño con tu vida cotidiana. No, despertarse de, empieza el día, me falta energía. Bruto me tengo que decir a mí mismo. No me puede faltar energía en tiempos de plasma. Es como que en medio de la inundación yo diga, tengo sed. Bruto, todo lo que tienes alrededor es agua. La gente no tiene energía, lo que marca el extravío que tiene. ¿Por qué? Porque la gente hoy todavía sigue aprendiendo la misma cosa que se aprendían para extraer y canalizar energía. Hoy hay inundación de energía, no pierdas tiempo con el ejercicio de energía. Yo que los enseñaba 40 años atrás, pido perdón. Yo que los enseñaba 40 años atrás, digo, no pierdan tiempo con las dietas, la energía. ¿Querés hacer dieta? Hacela.
bárbaro, otros se peinan con raya al medio y otros tocan violín, no tiene nada que ver con tu espiritualidad. Y la gente se cree más espiritual según la dieta, se cree que si hace un ejercicio de energía, yo que enseño las técnicas más potentes de energía que conozco del planeta, las que tuve que ir a aprender a 6.400 metros de altura con los queros, lugar al que ellos no habían podido llegar hasta que fueron con esta enseñanza, nunca habían llegado a esa altura de sus tierras sagradas, lo logramos juntos, esto está registrado, ellos enseñan los ejercicios energéticos más poderosos, ellos no logran ya generar realidad. ¿Soy claro? No hay alguien que enseñe mejor energía que los queros. Hay un lama contemporáneo que se llama Rinpoche. Rinpoche en realidad es como un grado máximo de venerabilidad. Pero hay un lama al que le dicen es el Rinpoche, porque es el más venerable de todos. No es el Dalai, por supuesto, que tiene... Ningún tibetano quiere al Dalai Lama. Pero digo, ese lama, Rinpoche, es el maestro de la energía. Y cuando fue con los queros, pero guarda, los queros con los que yo aprendí, los de 25 años atrás, 20 años atrás, los 4 maestros que ya murieron y que los que hoy están, con todo respeto, son venerables en todo lo que los queros guardaron, pero ellas son un objeto exótico de turismo en 9 de cada 10 casos. No es los queros actuales de los que hablo. Pero digo, Rinpoche había ido a ver a Don Mariano, el mismo maestro que en los queros a mí me dio el Atuncarpá y la gran iniciación de ellos, que te incluye en su realeza, según ellos mismos dicen. Y el Rinpoche, ojo, el maestro de la energía de Tíbet le dijo a Don Mariano, vosotros lográis en 10 minutos lo que a mí me lleva 10 años. No. Él me enseñó a mí energía y él me lo dijo en el dialecto traductor mediante, pero nosotros con esto ya no logramos generar realidad. ¿Por qué? Porque en estos tiempos energía es lo que sobra. Entonces no tiene sentido querer basar la realidad en lo energético. ¿Y lo energético a qué determina? A lo físico. No tiene sentido querer generar energía desde lo físico, con dietas, con... Entonces, ¿con qué nos quedamos? Aquello que mueve a lo energético y aquello que mueve a lo psíquico. Como bien has hecho, lo psíquico. Lo psíquico mueve a lo energético mueve a lo físico. En el método de la magia, los primeros 5 pasos son eminentemente psíquicos. En el 6 explota la energía y del 6 en adelante lo físico se pone de tu lado. Ahí tenemos 11 pasos. Pero esto lo llevas a cabo en una situación. No se hagan a la idea de, a lo largo de la vida, ahora empiezo, dentro de 20 años estar en el paso 4. No. Ahora vas a la oficina, tienes que recorrer los 11 pasos. En lo que quieres lograr en tu oficina. Vas a hablar con tu familia, ahí tienes que recorrer pasito a pasito los 11 pasos. La buena nueva, en el sentido de evangelio, es que si recorres bien los 3 primeros, los demás ya están suficientemente bien orientados porque la dosis de plasma actual ya ordena a los que siguen. Entonces, cuando los vas recorriendo, lo que haces es aprovecharlos, explotarlos, dirigirlos, amplificarlos y no tener que andar detonando pasito a pasito, como decía la canción. Ahora sí vamos entonces en un highway, vamos mucho más rápido en toda esta... Claro, otra cosa es tener que ir a remo todo el viaje como era antes. Ahora, en cuanto yo pongo bien al principio los 3 primeros pasos, o sea, desde dónde, desde qué decisión, desde qué concepción, la palabra y el tercer paso, mis afectos, sentir lo que yo quiero sentir, me conviene sentir y tengo que sentir para ese resultado. No, sí, yo lo digo, pero yo siento que no lo voy a lograr, yo siento que en realidad, pruebe lo que pruebe, no, yo me siento tímido ante la cuestión, no. Las 3 primeras, Cristo, mira, en los evangelios del Mar Muerto, lamentablemente estos no son canonizados, obviamente entran en los apócrifos, pero en los evangelios del Mar Muerto, en los papiros del Mar Muerto, encontrados en Egipto hace 50, 60 años, o sea, se salvaron de los papas de turno, de los reyes de turno, cambiando a gusto de ellos. Cristo, el maestro de justicia, que ahí se llama así, dedica lo que son los 4 tomos prácticamente, 3 y un apéndice, de los evangelios del Mar Muerto a esto. No te pongas en acción si primero no has alineado pensamiento, palabra y emoción. Bienvenidos a los 4 primeros pasos del método de la magia. Pensamiento, palabra, emoción y entonces me pongo en acción. Cuando me fui a las selvas, lo mismo lo encontré en algo que en Occidente es bastante ya a esta altura más o menos desconocido. Cuando los chamanes, yo señalé hacia dónde quería ir, en la montaña, me tomaron la mano y me dijeron, 1 paso para afuera, 3 primero para adentro. Mira, a ver si lo logro poner ahí se ve. Okay. Para emprender el paso hacia afuera, primero 3 pasos hacia adentro. Yo me quedé helado porque digo, pero estos tipos leyeron los manuscritos del Mar Muerto. O sea, yo ya los había leído, yo no podía creer que me estaban dando la misma enseñanza que a mí me llevó a leer cosas tan difíciles de conseguir en ese momento,
Hoy no había internet. Y de entender. Los tipos la tienen la misma enseñanza. 3 pasos hacia adentro y recién te pones hacia afuera. El arco primero súper tensado hacia adentro, hacia atrás, y la flecha sale bien dirigida. Y en tiempos de plasma, la flecha llega mucho más lejos, y la flecha llega con mucha más precisión y se entierra con mucha más fuerza en tu resultado. Fíjate que notorio que la flecha llegando al blanco es la divinidad, es todo lo contrario del concepto que nos separa de la divinidad según Cristo. Cristo dice una palabra que los griegos, los latinos después tradujeron como pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que te separa de la divinidad. Cristo jamás conoció la palabra pecado, ni ninguna parecida. Cristo hablaba de amartía. Lo que se traduce como pecado es la amartía. ¿Y qué es la amartía? No ponerle suficiente impulso a lo que haces. ¡Wow! Mira lo que es el pecado. La otra vertiente de amartía decía, Algo pasó. Cuando hablé del desvío, aparecieron los ruidos. Cuando hablé de la amartía, aparecieron... ¿Ves? Este es el universo del mago. En cada sitio encuentra su palabra generándolo. Pero te das cuenta que en toda la entrevista no había ocurrido y ocurrió cuando hablé de lo que desvía, de lo que hace ruido, podemos decirlo en términos actuales. Creo que increíble. Como culminante es sumamente elevado. Creo que van entendiéndose desde muy alto cosas muy del valle, muy de todos los días. Excelente, excelente. Tiene mucho sentido y sobre todo porque lo que acabas de decir de esos 3 primeros pasos hacia adentro, en este momento se están trabajando mucho con física cuántica y ya sabemos el vaciarse, los sentimientos, la palabra, el pensamiento. Ya. En los físicos cuánticos, yo al respecto los estudio tanto como al mismo tiempo, por decirlo así, me pongo un límite. Porque hoy nos rendimos mucho ante lo que, la física cuántica, la ciencia. Y la física cuántica cambió en 20 años. Así, como todas las demás ciencias. Yo lo digo al revés. Y yo lo mostré. Durante un tiempo dediqué mucho de mis plenarios a esto. Hoy ya no lo hago, pero bueno, está registrado, todo está filmado. Y es lo siguiente. La cuántica, a arañazos, como puede, está descubriendo a la magia. Claro. O sea, ¿comprendes? Hoy, aquello que los cuánticos están empezando a palpitar, que tal vez sea así, es de lo que en magia somos especialistas desde hace por lo menos 12.500 años, por hablar de nuestro ciclo planetario, por hablar solamente de nuestro ciclo planetario. Entonces, depender de la cuántica es tan problema como no considerarla, porque nuestro yo le hace reverencias a la cuántica. Entonces, sí, decirle al yo, escúchame, tú me quieres decir que yo no voy a lograr esto, hasta los cuánticos lo avalan, a ver con qué me disparas, ¿entiendes? En ese diálogo interior del guerrero, saliendo a buscar a lo que hasta ese momento lo acechaba el guerrero, el camino del guerrero, que es la primera de las 4 fases de la magia. Guerrero, mercader, sacerdote, y el mago es el que en toda situación conjuga esos 3. José Luis, has tomado el tema súper bien, me encanta cómo lo has explicado, nunca lo había oído con el talento, creando y generando nuestra realidad. Ahora, y esa unión con la física cuántica, me encanta cómo lo has trabajado. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo y me agradezco a mí mismo haber aceptado este espacio. Además de agradecértelo a ti, me lo agradezco a mí, porque de todas las posibilidades le di prioridad. Me pareció que el toque personal que le habías dado nos daba una vida distinta y veo que verdaderamente nos has llevado con tus preguntas a niveles muy, muy útiles, creo, para la gente, y no por eso bajarle el nivel de entrada. Desde lo divino ver lo humano. Ese es nuestro desafío. Antes de despedirnos, quiero que le cuentes a las personas que nos van a ver dónde te pueden encontrar y qué tipo de educación o qué tipo de enseñanzas puedes impartir con ellos. Ahora estoy por viajar, a muchos lados, Barcelona, Madrid, Europa, en lugares distintos, México, Centroamérica, lugares distintos, Uruguay, pero más fácil, la página de la escuela, si me permites darlo. Ahí nos encontramos seguro. Tenemos 2 vías, una que es una vía enorme que se llama Edipo, que es las siglas de mi escuela, Edipo, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo. Edipo.org, porque no es comercial, es organismo educacional. Edipo.org, ahí es la página general. Y en edipo.org, el chiche, el juguete nuevo, el gran aporte que le hacemos, creo, a quien tenga interés serio en estos temas, Edipo.net, edipo.net. ¿Qué es Edipo.net? Para decirlo fácil y rápido, una especie de Netflix que hemos creado, donde
hay más de 500 horas de enseñanza, de plenarios que di, de reuniones con la gente, donde la gente cuenta, quiero lograr tal cosa, y ponemos los 11 pasos de la magia a su disposición, con 2.000 personas del mundo, 4.000 orejas escuchando de Centroamérica, de América, de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, con aplicar los 11 pasos a lo que le enseña a cada uno, estos 11 pasos para generar la realidad, donde hay grupos de estudio, grupos de supervisión grabados, todo a disposición por el precio de un Netflix por mes. O sea, es algo hermoso. Magia, iniciación, ocultismo y aplicación de todo eso a la vida cotidiana, abierto para más de 500 horas, que además mes a mes se agregan las horas. Todo eso como entrada a las actividades que cada semana yo doy a todo el mundo a través de internet, en forma directa, a veces personalizada, la mayoría de las veces por internet, porque son reuniones de 500 personas, 1.000 personas normalmente, donde por distintas vías alguno de ellos expone lo que quiere lograr o su pregunta, y ponemos toda la magia a disposición de eso. O sea, estamos generando cosas de nueva era que son para que precisamente el humano deje de mirar desde afuera a lo divino y decida desde lo divino ver los problemas humanos, desde lo divino encarar la realidad humana. Entonces ya está en el camino de la iniciación, ese camino para el cual nos hemos encarnado, y por eso te agradezco esta oportunidad, porque todavía hoy la humanidad no sabe para qué se encarnó como humanidad. Correcto. Por eso la vida de estas es genial. Gracias, y te fue además apropiado y para lo que tú querías para tu público y para tu gente. Gracias, realmente lo has llevado muy bien con tus preguntas y ojalá hayamos estado a la altura. Perfecto, ya así les quedó. No se olviden, edipo.org, ese es el momento para empezar. Visiten. A ti, José Luis, mil gracias por tomarte el tiempo de nuevo, y ya saben que si no se han unido al canal de Tu Talento Online TV, lo hagan en este momento, y esta entrevista va a quedar para que todos se beneficien de ella. Nos vemos y gracias. Hoy el talento es una decisión, no nos olvidemos. Tu talento es tu decisión. Gracias nuevamente.